¿Por qué envejecemos y morimos? Las computadoras no pueden descifrar el código. De hecho, esta es una de mis reflexiones favoritas sobre lo que realmente significa la computación cuántica o cómo podría aplicarse a nosotros. Podrían existir extraterrestres comunicándose con sistemas estelares lejanos en el centro de la mayoría de las galaxias. Pensamos que un agujero negro podría ser la entrada a otro universo. ¿Puedes decir más? Pensaba lo mismo. Nuestro universo puede que no sea el único, podría haber un multiverso de universos allá afuera. Personas que han muerto en nuestro universo podrían estar vivas en otro. Quizás sea posible doblar el espacio-tiempo y saltar por un agujero de gusano a otra parte lejana de nuestra galaxia. El Dr. Michio Kaku es el cofundador de la teoría de campos de cuerdas. Hablará sobre la supremacía cuántica y cómo la revolución de las computadoras cuánticas lo cambiará todo. Me preocupa la inteligencia artificial, especialmente si llegan a ser conscientes de sí mismas. ¿Un robot puede llevar a mi mamá al chequeo? Estamos hablando de todo un nuevo ámbito de cosas que se pueden resolver. Ya no solo observamos el baile de la naturaleza, ahora también lo coreografiamos. The Dance of Nature. Hola, soy Mayim Bialik. Y yo soy Jonathan Cohen. Bienvenidos al análisis. Este es uno de mis tipos de episodios favoritos porque es tanto espiritual como práctico. Es una exploración de la ciencia y es una mirada a cómo el mundo va a cambiar drásticamente de una manera que muchas personas ni siquiera han considerado todavía. Y está sucediendo más rápido de lo que podemos imaginar. Hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de que la forma en que la ciencia, nuestro enfoque hacia el medio ambiente, nuestro enfoque hacia la longevidad, la detección del cáncer, todas las maneras en que hemos estado haciendo esas cosas, todo eso ha llegado a su fin. Quizá no lo sabías, pero han terminado. Ahora entramos a la computación cuántica, que cambiará todos los aspectos de nuestras vidas. Te guste o no, estés viva o no cuando suceda, ya ha empezado a suceder. ¿Qué es una computadora cuántica? ¿Qué implica calcular cosas a nivel cuántico? Bueno, vamos a hablar con el cofundador de la teoría de campo de cuerdas. El Dr. Michio Kaku es profesor y físico teórico en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y sí, escuchaste bien. Él cofundó la teoría de campo de cuerdas. Es autor de numerosos libros de ciencia aclamados, como Hiperespacio, Más allá de Einstein, La física de lo imposible, El futuro de la mente y La ecuación de Dios. Hoy hablaremos sobre la supremacía cuántica y cómo la revolución de las computadoras cuánticas ya está cambiando todo. ¿Es real el multiverso? Vamos a explicarlo desde la física cuántica. Physics Perspective. ¿Qué es la materia oscura y por qué ocupa tanto espacio en el universo? ¿Existe vida en otros planetas, galaxias o sistemas solares? ¿Son más avanzados y podemos contactarlos? Además, vamos a hablar sobre cómo sería fusionarnos con la tecnología y el tipo de conflicto cultural y social que podría surgir de diferentes perspectivas sobre si siquiera deberíamos embarcarnos en esto. Hablamos sobre el futuro de la inteligencia artificial y cuándo sería necesario desconectarla si los robots se vuelven peligrosos. En este episodio hacemos algo especial. Incluimos digresiones para explicar conceptos clave y facilitar la comprensión. Tuvimos poco tiempo con el Dr. Kaku, pero la charla es increíble y seguro la disfrutarás. Y con eso le daremos la bienvenida al Dr. Kaku al análisis. Break it down. En tu nuevo libro, Supremacía Cuántica, que leí de principio a fin y disfruté muchísimo, hablas de cómo el mundo, tal como lo conocemos, está a punto de cambiar. ¿Puedes ayudarnos a entender cómo sería ese escenario? Bien, empecemos desde el principio. Durante miles de años los humanos vivieron en pobreza, con enfermedades y dolencias, no vivíamos mucho tiempo. Con suerte llegabas a los 25 o 30 años y luego morías en guerras, enfermedades u otras causas. Y luego, alrededor del año 1800, sucedió algo mágico. Después de tantos miles de años de miseria, enfermedad y pobreza, lo que pasó fue que la ciencia empezó a surgir. En el siglo XIX de repente surgieron locomotoras y máquinas de coser.
De repente la revolución industrial empezó a tomar fuerza. Y luego, alrededor de 1900, un siglo después, de repente tuvimos otra revolución ocurriendo con la electricidad. De pronto la revolución eléctrica iluminó ciudades y hogares. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos el transistor, así que tuvimos la revolución de las computadoras que se consolidó. Y ahora estamos en la etapa 4. Estamos en la etapa 4 con la inteligencia artificial y podemos ver los comienzos de la etapa 5 cuando tengamos computadoras cuánticas. Así que la historia se está acelerando muy rápido en este momento. Así que estamos en la cuarta etapa de la inteligencia artificial, pero podemos ver los comienzos de la siguiente etapa, la supremacía cuántica, cuando calculamos con átomos, no solo con moléculas y transistores. Para las personas que tal vez no entienden la implicación de eso, ¿puedes ayudar a aclararlo un poco? ¿Cómo ese salto lleva a avances increíbles? Sí, nos damos cuenta de que lo que tienes hoy en tu escritorio está bien, es cientos de veces más potente que lo que solías tener. Lo que viene son las computadoras cuánticas, millones de veces más poderosas que la computadora digital de tu escritorio. Así que eso va a cambiar todo. Una vez que tengamos computadoras tan poderosas, millones de veces más poderosas que lo que tienes en tu escritorio. Por ejemplo, veamos la medicina. El cáncer es un misterio. ¿Y qué hay de la enfermedad de Parkinson? ¿Y qué hay de todas las enfermedades que no entendemos? Las computadoras comunes no pueden descifrar el código. Las computadoras comunes simplemente es cuestión de prueba y error, intentar distintos caminos, pero no es sistemático. Las computadoras cuánticas operan a nivel atómico, en neutrones, protones y ADN, y por eso creemos que esto podría provocar una revolución en cuanto a enfermedades y también en cuanto a energía. La fusión nuclear, la gente siempre ha hablado de ella, pero ¿por qué no tenemos reactores de fusión que iluminen nuestras ciudades, el poder del sol en la Tierra? Esto se debe a que aún no tenemos computadoras lo bastante potentes para imitar la energía de fusión. Eso llegará con las computadoras cuánticas. Sin contar el calentamiento global, ¿por qué no podemos predecir el clima? Te das cuenta de que las computadoras no son lo suficientemente poderosas para predecir el clima con más de unos pocos días de anticipación. Aquí es donde entran las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas podrían solucionar el calentamiento global. Así que estamos hablando de todo un nuevo ámbito de cosas que se pueden resolver con computadoras cuánticas que calculan usando átomos individuales, en lugar de transistores que calculan con ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. Una de las otras aplicaciones de las computadoras cuánticas. Y el libro es una explicación realmente hermosa, ya sabes, incluso para personas comunes que tal vez estén tratando de entender lo básico, ¿verdad? Nos llevas de la mano a través del viaje de cómo pasamos de lo digital a, ya sabes, a este tipo de ámbito cuántico. Otra de las áreas en las que podría haber supremacía cuántica, que realmente impactaría a muchos de nosotros, sería en términos de ayudarnos a vivir más tiempo y mejor. Y habla sobre el nivel de análisis que hemos estado haciendo respecto a por qué ciertas personas, ya sabes, tienen una salud particularmente buena, por qué algunas personas parecen, ya sabes, tener suerte en cuanto al envejecimiento. ¿Cómo la computación cuántica ayuda a entender la longevidad? Primero, si quieres ver una computadora cuántica, solo sal afuera y observa hojas, árboles y animales. Ellos no están calculando con ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. No son computadoras digitales afuera, sino cuánticas. Y por eso tenemos la variedad de vegetación, la variedad de animales, la variedad de lo que ves justo afuera de tu puerta. Ahora empezamos a entender cómo funciona el envejecimiento y cómo afecta al desarrollo del Homo sapiens. Así comenzamos a entender a la madre naturaleza en su idioma. Y esto es asombroso. Antes todo era magia. ¿Por qué la gente envejece? Bueno, es solo el envejecimiento, eso es todo. Pero empiezas a darte cuenta de que cosas como el proceso de envejecimiento son mecánicas cuánticas.
Envejecemos a nivel molecular. Para entenderlo, imagina un auto. ¿Dónde envejece un auto? En el motor, porque ahí es donde se acumulan los productos de desecho, ahí es donde tienes combustión y productos de desecho y hollín acumulándose dentro de un auto. ¿Y ahora qué pasa con un humano? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué tenemos que morir? Lo mismo, consumimos energía, la energía genera desechos, crea errores. It creates mistakes. Estos errores se acumulan y por eso envejeces, por eso tu piel empieza a colgarse y por eso tus huesos empiezan a crujir. Es por los errores acumulados, así que vamos a corregir esto en el futuro. ¿Y significa que vamos a vivir más tiempo? Bueno, ese es el objetivo. Mencionaste que hay un asteroide que viene y que va a pasar muy cerca de nuestro planeta. Creo que dijiste abril de 2029. Hay un asteroide que va a pasar cerca. ¿Cómo puede la computación cuántica ayudarnos a predecir la desaparición de nuestro planeta, en particular al tratar de rastrear asteroides que puedan venir hacia este planeta? Sí, ese asteroide es solo el tercero en entrar a nuestro sistema solar desde fuera del sistema solar. Y por eso ha causado tanto miedo y ansiedad. Hay tantos sitios web dedicados a tratar de entender si son los extraterrestres los que están detrás de esto. Bueno, hasta donde sabemos, no estamos hablando de extraterrestres, no estamos hablando de seres sobrehumanos, dispositivos que puedan impactar el planeta Tierra. Estamos hablando de un fenómeno natural, un fenómeno real creado por asteroides y meteoritos provenientes de fuera del sistema solar. Esta es solo la tercera vez que sucede, y todavía estamos usando las computadoras primitivas que tenemos aquí en la Tierra para entender su trayectoria. Estamos empezando a entender que es normal, no algo alienígena ni una nave del espacio exterior, pero significa que nuestras habilidades de rastreo mejoraron mucho. Tenemos telescopios, tenemos sensores, tenemos sondas con las que podemos ver estos objetos flotando en el espacio exterior. Y podemos saber si alguno de ellos puede representar un peligro para el planeta Tierra o no. Hagamos una pausa y hablemos sobre las computadoras cuánticas. Cuando hablamos de computación cuántica, ¿de qué estamos hablando realmente? Así que, Jonathan, te voy a hablar como si fueras mi clase en este momento, porque siento que esto necesita un poco de explicación didáctica, ya sabes, una especie de explicación. Y esto es como, si quieres aprender esto por ti mismo, la supremacía cuántica es el camino a seguir. Entonces, las computadoras modernas que conocemos, ¿verdad? Como las que estamos usando, codifican las cosas en binario, ¿cierto? Como ceros y unos. Y ni siquiera tienes que entenderlo. Yo ni siquiera lo entiendo más allá de eso. Escribo google.com y obtengo información. Los ceros y unos pasan por un procesador digital. Y otra vez, no importa qué procesador sea, solo que realiza cálculos con ceros y unos para obtener un resultado. Por ejemplo, tu conexión a Internet, como él mencionó, eso es gigabits por segundo, ¿verdad? En realidad se llaman gigabits por segundo. Eso significa que 1.000 millones de bits se envían a tu computadora cada segundo. Eso es lo que te permite ver cosas, ver videos en tiempo real. Para verte ahora mismo. Para verme ahora mismo. Sin embargo, y Richard Feynman es una parte fundamental de la conversación sobre el cambio de entender esta transición de ceros y unos a una comprensión cuántica. Entonces, lo que dijo Feynman es, ¿qué pasa si reemplazamos los ceros y unos con los estados de los átomos? Y al inicio es teórico. Entonces, lo que sabemos sobre los átomos, y esto es algo básico, es que son como trompos girando, así es como él lo describe. Entonces, si colocas átomos en un campo magnético, pueden alinearse con respecto al campo o en oposición al campo. In opposition to the field. Eso correspondería a 0 o 1. El poder de una computadora digital depende de la cantidad de ceros y unos. Pero en el mundo subatómico, cuando los átomos están siendo calculados y considerados, los átomos pueden girar en cualquier combinación, ¿verdad?, de estos estados. Solo te daré el ejemplo del libro.
Un átomo gira hacia arriba el 10% y hacia abajo el 90% del tiempo. Gira hacia arriba el 65% del tiempo y hacia abajo el 35%. Y esto es lo más importante. Hay un número infinito de formas en que un átomo puede girar. Eso aumenta la cantidad de estados en los que ese átomo puede existir. Un átomo puede almacenar información en un qubit, que es una mezcla simultánea de estados arriba y abajo, no solo en un bit. Entonces, lo que también sabemos es que los objetos que existen simultáneamente en múltiples estados se llama superposición. ¿De acuerdo? Así es como se llama. Entonces, lo que sucede es que cuando los qubits interactúan entre sí, pueden entrelazarse. ¿Has oído hablar del entrelazamiento? Las computadoras cuánticas son exponencialmente más poderosas que las computadoras digitales porque el poder del qubit es lo que las hace diferentes. Hoy en día, las computadoras cuánticas pueden tener más de 100 qubits. Eso significa que son 2 a la centésima potencia veces más poderosas que una computadora que solo tiene un qubit. No sé si esto ayudó, pero esa es la explicación. Entonces, la computadora cuántica Sycamore de Google, que fue la primera en lograr la supremacía cuántica, tiene el poder de procesar 72 millones de billones de bytes de memoria. Tiene 53 qubits, por lo que el poder de una computadora cuántica supera a cualquier computadora convencional. Hay una computadora cuántica en la página 89 de Supremacía Cuántica, y seré honesta, parece un candelabro. Estoy mostrando a Ethan. Parece un candelabro, ni sabía cómo era. La mayoría del hardware complejo son tuberías y bombas necesarias para enfriar el núcleo casi al cero absoluto. Near absolute zero. Debe enfriarse porque los átomos se mueven rápido y puede sobrecalentarse, lo cual es un problema conocido. Lo fascinante es que la madre naturaleza está calculando a nivel cuántico sin que nada tenga que ser enfriado. To be cooled down. Él menciona esto en el libro, mostrando el gran entendimiento de nuestras limitaciones como humanos. Tenemos que construir algo que en su mayoría está hecho de cosas para enfriarlo a una temperatura en la que podamos aislar el movimiento de los átomos, algo que la madre naturaleza hace por sí sola en todo tipo de temperaturas. Así que el corazón de una computadora cuántica puede ser tan pequeño como una moneda de 25 centavos, pero el resto es todo lo que se necesita para enfriar todo. Esa es tu breve introducción a lo que es la computación cuántica. Antes de regresar al episodio, hablemos un poco sobre cómo esta tecnología encuentra soluciones de maneras nunca antes imaginadas. Me encanta que hagas esta pregunta. Entonces, ¿qué significa poder utilizar el poder de una computadora cuántica? Significa que todo es más rápido. No solo hablo de no esperar a que algo cargue. Significa que la cantidad de cálculos de posibilidades está ocurriendo a nivel cuántico. Y si no entiendes eso, está bien. Eso es lo que significa cuántico. Significa que cada posibilidad en el universo está siendo calculada simultáneamente. Algunas ecuaciones matemáticas avanzadas aún pueden tomar tiempo, pero te daré un ejemplo. Pandemias. ¿Sabes cómo tenemos que encontrar como una vacuna que funcione con un virus y que el virus está mutando? ¿Recuerdas las distintas cepas de COVID? Si te vacunabas, temías que el virus mutara más rápido que tu sistema inmune. Así era. Entonces, un cálculo cuántico de la trayectoria de un virus significa que la computadora puede rastrear todas las trayectorias de crecimiento posibles para todas las mutaciones posibles que podrían existir simultáneamente. Así que, en tiempo real, potencialmente podemos decir, así es como está mutando, este es el medicamento que tendría que enfrentarlo. Y lo más importante, ¿cómo detienes la propagación de un virus? Detectándolo temprano, entendiendo su mutación y tratando de averiguar cómo aislarlo.
Así que, literalmente, no tendríamos que esperar a que muriera 1 millón de personas para saber cómo contenerlo. Lo habríamos aprendido mucho antes. Habríamos conocido sus patrones de mutación y las formas de desarrollar una vacuna mucho más rápido, con un impacto mucho menos catastrófico. Ese es solo un ejemplo. Eso es solo sobre pandemias, detección y cura del cáncer. Así que esto es algo increíble. ¿Sabías que hay perros que detectan cáncer? Pueden olerlo. Pueden olerlo. Quiero decir, si no le estamos enseñando a Archie cómo hacer eso, entonces, ¿qué estamos haciendo? Se usan perros para detectar el coronavirus. No sabía que los entrenaban para eso. Detect coronavirus? Un perro entrenado logró identificar con un 95% de precisión en solo 10 segundos. El aeropuerto de Helsinki lo hizo porque siempre se adelantan. Solo después de caminar y escuchar que es buen chico. Los perros han sido entrenados para detectar cáncer de pulmón, mama, ovario, vejiga y próstata, logrando un 99% de éxito al identificar cáncer de próstata en muestras de orina. Los perros pueden detectar el cáncer de mama con un 88% de precisión y el cáncer de pulmón con un 99% de precisión. ¿Por qué? Ellos tienen 220 millones de receptores olfativos. Nosotros solo 5 millones. Por eso su olfato es exquisito. Y la pregunta es, ¿por qué no hemos podido averiguar qué es lo que están detectando para poder replicarlo? Detecting in a way to replicate it. La razón es que no teníamos computación cuántica, por lo que aquí una computadora cuántica puede acceder y evaluar. Oler como un perro. No, pero pueden identificar estos componentes y parámetros mucho más rápido y a menudo de manera simultánea. Piensa en aplicar eso a todos los problemas. Aumentar exponencialmente el almacenamiento y captación solar y hacer la transición al uso de baterías. And transition into battery storage. Las computadoras cuánticas pueden entender por qué falta producción exitosa de granos en regiones donde la gente muere, ¿verdad? Para esto se puede usar el calentamiento global, el entendimiento de lo que realmente está pasando y cómo repararlo. En cuanto a, por ejemplo, todo el tema del emparejamiento de nitrógeno y la nitrogenasa, todo eso se puede calcular con extrema precisión, con extrema exactitud. Y literalmente es como doblar el tiempo al ahorrar tiempo, ¿verdad? Nos lleva a este nuevo parámetro no linealmente, como ha sido la historia, con pequeños picos. Esto es una proyección cuántica, ¿verdad? De la capacidad de los recursos del planeta, las enfermedades, la manera de curar enfermedades. O sea, es increíble. Regresemos al episodio y quédate para el cierre. Describiremos más aplicaciones de cómo una computadora cuántica puede resolver grandes problemas mundiales. Hablando de extraterrestres, según tu comprensión de nuestro lugar en este planeta, ¿qué nos puedes decir sobre el interés humano en los exoplanetas y en la posibilidad de vida, ya sea inteligente o incluso no inteligente, en otros planetas? Bueno, sabes, cuando era niño, recuerdo que me dieron un libro para colorear donde podías pintar Saturno, Júpiter y más. Y al final del libro, el libro decía, eso es todo, amigos, eso es todo lo que hay. Desde Mercurio hasta Plutón, eso es todo lo que hay. Out to Pluto, that's all there is. Nos damos cuenta de que hay más sistemas solares que podemos fotografiar, lo cual es increíble. Nuestras sondas ahora son lo suficientemente buenas como para fijarse en estrellas distantes y ver la huella de un planeta orbitando alrededor de estas estrellas. Incluso podemos contar cuántos planetas hay cerca de nosotros. Esto es asombroso. Y empezamos a descubrir que ninguno de estos planetas se parece al nuestro. Pensábamos que nuestro sistema solar era común, que todos eran como nosotros. No, nos damos cuenta de que hay sistemas solares allá afuera que son más grandes, más rápidos, más pequeños, que en realidad nosotros somos la excepción a la regla. ¿Y eso significa que hay extraterrestres allá afuera? Bueno, quién sabe. Pero sí significa que subestimamos la diversidad de lo que hay en nuestro propio vecindario celestial. ¿Qué crees que hay allá afuera? Aún existen muchos estudios que exploran qué podría haber. Si te pones tu sombrero teórico, ¿qué imaginas que podríamos encontrar?
¿Crees que existen civilizaciones alienígenas o inteligentes? Bueno, déjame arriesgarme y decir que sí, creo que están allá afuera, creo que hay otros seres inteligentes. No somos los únicos en este universo, ¿de acuerdo? Sin embargo, la distancia entre las estrellas es tan grande que tendrías que ser extremadamente avanzado para llegar hasta nosotros desde una estrella lejana, incluso en nuestro propio vecindario, en nuestra propia galaxia. Es posible que existan civilizaciones más antiguas que la nuestra que hayan dominado los viajes interestelares, pero nosotros aún no lo hemos logrado. Apenas estamos comenzando, somos novatos en este juego, apenas estamos empezando a lanzar sondas hacia los planetas cercanos y lejanos. Bueno, creemos que allá afuera podría haber extraterrestres que ya han dominado el arte de comunicarse con sistemas estelares distantes, mucho más lejos de lo que sabemos de la Tierra. Y eso nos lleva a los agujeros negros, nos lleva a los púlsares, nos lleva a todo tipo de cosas celestiales que podrían estar allá afuera, que tienen formas de vida más antiguas que las nuestras y que ya han dominado los viajes a diferentes estrellas distantes, como los agujeros negros que Alberto Einstein estudió por primera vez en los años 30. Pensó que no serían vistos. Son demasiado grandes y fantásticos. Es bueno pensarlos, pero no serán alcanzables desde la Tierra. From the planet Earth. Pero ahora nos damos cuenta de que los agujeros negros podrían ser, escucha esto, podrían ser portales, portales a reinos distantes en todo el universo. Si esto es una hoja de papel y estamos aquí, la estrella distante está por acá. Podría ser posible doblar el espacio y el tiempo y así poder saltar a través de un agujero de gusano hacia una parte lejana de nuestra galaxia. Ahora, por supuesto, esto sigue siendo ciencia ficción. No sabemos con certeza si eso es posible, pero las ecuaciones muestran que sí. Si tienes un agujero negro, podrías crear un atajo entre las estrellas. Al igual que en cada película de Marvel, una pequeña imagen giratoria se abre y simplemente saltamos a otra línea de tiempo, lo que abre muchas cuestiones complicadas sobre el tiempo mismo. ¿Y es lineal? ¿Es circular? ¿Hay múltiples universos ocurriendo simultáneamente? ¿Y si salto a través de uno de estos agujeros negros, estoy alterando lo que sucede en mi realidad actual? Bueno, esto nos lleva a la pregunta de qué hay al otro lado de un agujero negro. Ya vemos agujeros negros, ya no es ciencia ficción. De hecho, en el centro de casi todas las galaxias que vemos con nuestros telescopios, creemos que hay un agujero negro. Y luego la siguiente pregunta, ¿qué pasa si caes en un agujero negro? ¿Sales por el otro lado? Y la respuesta es que simplemente no lo sabemos. Existen teoremas matemáticos que indican que podría ser posible sobrevivir al atravesar un agujero negro. No estoy diciendo que eso vaya a ser fácil, no estoy diciendo que vaya a ser común atravesar un agujero negro, pero quizás sea entrada a otro universo. ¿Y cómo sería? Bueno, piensa en nuestro universo. Nuestro universo es una especie de burbuja y la burbuja se está expandiendo. Eso se llama la teoría del Big Bang. Pero si la teoría de cuerdas es correcta, significa que hay otras burbujas allá afuera, otros universos, que nuestro universo no es el único. Hay un multiverso de universos allá afuera y quizás portales para llegar a ellos a través de un agujero de gusano. Y de nuevo, esto sigue siendo especulación. No tenemos ninguna evidencia concreta, pero las matemáticas parecen indicar que podríamos estar en un baño de burbujas de universos. A bubble bath of universes. Comenta más sobre un baño de burbujas de universos. Imagina un baño de burbujas con esferas que al chocar se unen en una más grande o se dividen en dos más pequeñas. Two smaller balls. Así que estas son las oscilaciones que obtienes con un multiverso de universos que ahora creemos que podrían existir. Cuando ves la teoría de cuerdas, te das cuenta de que la teoría de cuerdas dice que nuestro universo puede no ser el único, que podría haber otras burbujas allá afuera y estas burbujas pueden chocar, pueden golpearse entre sí o pueden dividirse en dos burbujas más pequeñas.
Y por eso pensamos que, al menos la teoría parece indicar que podría haber un multiverso de universos allá afuera. Una de las cosas de las que hablas en el libro es que si aplicas la teoría cuántica no solo a nuestra experiencia diaria o incluso a nuestra experiencia celular, pero si aplicas, ya sabes, todos los principios de la teoría cuántica a todo el universo, se sostendría que podría haber universos paralelos. Y no lo digo necesariamente en un sentido de ciencia ficción, pero si todo puede existir, ¿verdad?, en todos los estados y formas posibles, ¿por qué el universo sería diferente? Ese tema genera mucho debate en la comunidad de física por la existencia de la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang afirma que el universo inició con una sola burbuja que se expandió rápidamente, creando estrellas, galaxias y a nosotros. ¿Pero por qué una sola? ¿Por qué simplemente un solo universo que creó todo el universo tal como lo conocemos? ¿Por qué no un multiverso de estos universos? Y la teoría de cuerdas parece indicar que ese es el camino a seguir. La teoría de cuerdas es considerada la explicación definitiva de todo, donde todos los universos son distintos estados de cuerda dentro del multiverso de la teoría de cuerdas. Y creemos que, por lo tanto, la teoría de cuerdas puede coexistir con otros universos diferentes. E incluso Stephen Hawking habló sobre esto. Stephen Hawking habló sobre el hecho de que si ahora vas a la escala pequeña, no a otras galaxias, sino a tu propio patio trasero y observas distancias pequeñas, ese espacio no es liso. It's not smooth. El espacio se vuelve burbujeante con universos burbuja que nunca vemos. Son tan diminutos que aparecen y desaparecen de inmediato. Y así, Stephen Hawking dijo que el vacío está lleno de pequeños universos bebé, y un día una de estas burbujas simplemente no desapareció, sino que siguió y siguió expandiéndose, y eso creó nuestro universo. Expanding, and that created our universe. Así que nuestro universo pudo haber comenzado a partir de una de estas burbujas que existían. Y la mayoría de estas burbujas simplemente aparecen y desaparecen de inmediato en el vacío. Un día una de ellas siguió adelante y somos tú y yo. You and me. Hagamos una pausa rápida y exploremos universos paralelos. Sabemos que son los electrones, ¿verdad? Imagina una bolita diminuta, aunque en realidad es una onda. Ya hablaremos de eso. Entonces, Jonathan, ya hemos hablado de que antes de observar un electrón no sabes dónde está. Igual pasa con todo. Antes de verte, no sé dónde estás, ¿verdad? Lo interesante de un electrón es que cuando mides dónde está un electrón y cuando vas a buscarlo, decimos que la función de onda, que suele propagarse como onda, colapsa y así puedes ubicar el electrón. Así se obtiene una respuesta de una computadora cuántica, ya que el electrón puede estar en cualquier lugar, en un estado difuso. Así lo aprendimos en la escuela. Pero al medirlo, no está en todos lados. Solo puedes medirlo si lo observas. Este es el experimento de la rendija. Sí, el experimento de la rendija demuestra el colapso de la función de onda, que, como dice el Dr. Kaku, ha intrigado a los físicos cuánticos el último siglo. No tiene sentido, si lo piensas bien. ¿Cómo es posible que vivimos en un mundo donde una función de onda colapsa solo para ver una partícula? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué significa y cómo usarlo? Sí, el experimento de la doble rendija es un ejemplo. Así que si piensas en este electrón que de nuevo no tiene una ubicación hasta que lo mides, You measure it puede estar en muchos estados y mundos, ¿cierto? and worlds, right? Existen infinitos lugares donde puede estar. Esos son los universos paralelos que mencionamos. Parallel universes that we talk about. Cada rama del multiverso es tan real como cualquier otra, pero representa todos los posibles estados cuánticos de eso. All possible quantum states of that. Esa es la noción de universo paralelo. Entonces, ¿cómo llegamos a tener experiencias de universos paralelos? Si aplicas el principio de superposición, esto puede ocurrir en todos los niveles. Así entendemos que los universos paralelos, en teoría, no solo pueden existir, sino que deben existir.
Así como todos los estados de ese electrón tienen que existir hasta que lo mides. Tienen que existir, pero luego eliges el que quieres habitar. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con nuestra realidad física actual? Nosotros, puertas corredizas que... Exactamente eso. Así que todos estamos eligiendo constantemente. La pregunta es, ¿por qué elegimos esto? ¿Por qué mi función de onda colapsa para que estés sentado aquí hablando contigo ahora? ¿Por qué se elige alguna opción en particular? ¿Cuál es la probabilidad de que se elija una cosa sobre otra? Esta es la base de una conversación sobre el multiverso, como en nuestros favoritos, especialmente los cómics y películas de Marvel, ¿verdad? ¿Cómo es entrar en... O sea, creo que Deadpool es el que ya sabes más recientemente viene a la mente. ¿Cómo es entrar en una realidad donde no eres el sexo o género que pensabas que eras? that you thought you were. Ya no tienes la misma edad, cambiaste, creciste diferente y cambiaste tu destino, como dice Jonathan. Todas esas posibilidades podrían haber existido en teoría. Diría que quizá quienes hacen lecturas, regresiones a vidas pasadas o son psíquicos, For people or people who are psychic, quizás soy muy generosa, quizá esas personas ven otras posibilidades. ¿Será tu imaginación? could it be your imagination? Absolutamente. Pero, ¿qué es tu imaginación sino un estado alternativo de la vida que estás viviendo y el camino en el que está tu electrón en este momento? ¿Qué es la creatividad sino una computadora cuántica, evaluando posibilidades e imaginando un escenario que podría ser posible? Lo único con lo que puedo comparar una computadora cuántica es con lo que se siente hacer una lluvia de ideas con Jonathan. ¿Sabes en qué pienso? En retomar la charla con el Dr. Kaku. ¿Podrías hablar sobre la teoría de cuerdas? Antes, cuando estudiaba física, era un tema marginal. Ya sabes, incluso era difícil de comprender, especialmente a nivel de licenciatura o incluso de posgrado. An undergraduate or even a graduate level. ¿Puedes explicar qué es la teoría de cuerdas? ¿Qué puede explicar y qué no puede explicar? Claro. En los años 30, nuestra comprensión de la materia y la energía era muy simple. Todo consistía en neutrones, protones y electrones. Eso es todo, amigos. Ese es el universo. Electrones, neutrones y protones. Así era en la década de los años 30. Y luego, después de la guerra, construimos aceleradores de átomos, máquinas que podían crear partículas más pesadas, y de repente estábamos ahogándonos con nuevas partículas subatómicas creadas por nuestros aceleradores de átomos. Y J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, estaba tan frustrado que un día anunció que el Premio Nobel de Física debería ir al físico que no descubriera una nueva partícula ese año. This year. La gente simplemente se ahogaba en esto, ¿de acuerdo? Así fue por décadas. Seguimos encontrando más y más partículas subatómicas. Les pusimos nombres extraños, no solo neutrones y protones, sino partículas lambda, hiperones y todo tipo de nombres diferentes para catalogar todas estas partículas subatómicas. Ahora tenemos la teoría de cuerdas que aún no ha sido probada, ¿de acuerdo? Por eso no vamos a ganar el premio Nobel pronto. La teoría King pregunta, ¿por qué existen todas estas partículas? Y la respuesta es la música. Music. Estas son solo notas musicales en una cuerda vibrante, así que esto sería un electrón, esto sería un protón, esto sería un neutrón. No son más que diferentes vibraciones de una cuerda, así que ¿cuántas vibraciones hay? ¿Cuántas notas tiene un piano? Si lo piensas, hay un número infinito de notas. Solo haces la cuerda más larga, fuerte y tensa, creando otra nota. ¿Cuántas notas tiene un piano? Infinito. Puedes tocar infinitas notas en el piano. Entonces, si esta cuerda de un piano fuera una cuerda subatómica, ¿cuántas partículas serían posibles con la teoría de cuerdas? Un número infinito de partículas. Por eso hoy estamos llenos de partículas subatómicas. Cuando era estudiante de doctorado, memoricé los nombres de todas las partículas subatómicas. Pensé que quizá algún día, al obtener tu doctorado y te pregunten por qué hay tantas partículas, responderás la teoría de cuerdas.
Solo son distintas vibraciones de una cuerda. String. Otro paréntesis, expliquemos la teoría de cuerdas más a fondo. La principal y prácticamente única candidata para una teoría cuántica detrás del modelo estándar que hemos estado usando es la teoría de cuerdas. Y como dijo el doctor Kaku, es una teoría, ¿verdad? Esto es teórico. Hay muchas teorías en competencia. Competing theories. Si buscas una teoría del todo y la teoría de cuerdas está involucrada, necesitas una teoría del todo. Tiene que contener la teoría de la gravedad de Einstein, tiene que contener el modelo estándar de partículas como quarks, gluones, neutrinos, todo eso, y debe ser finita y libre de anomalías. La única cosa que puede satisfacer esos tres criterios es la teoría de cuerdas, por eso estamos hablando de la teoría de cuerdas. Y voy a partir un poco de lo que dijo el doctor Kaku, pero también la forma en que lo describe en el libro es tan hermosa. La teoría de cuerdas afirma que las partículas elementales son como notas en cuerdas diminutas y vibrantes, por eso su nombre. Entonces, ya sabes, una liga, si estiras una liga y si la estiras mucho, sonará aguda, ¿verdad? Es como una frecuencia más alta, y si sueltas la liga así, será una frecuencia más baja. Así que, igual que una liga, la teoría de cuerdas dice que cada vibración de estas pequeñas bandas o cuerdas corresponde a una partícula. Corresponds to a particle. Así que diría que todas estas partículas, electrones, quarks, neutrinos, todo lo del modelo estándar del que hablamos, son como diferentes notas, ¿verdad? Son diferentes notas. Si ves el universo como una sinfonía, estas son solo notas distintas. La física son las armonías tocadas en estas cuerdas, lo cual me pone la piel de gallina. Tal vez sea la única. La química son las melodías creadas por las cuerdas vibrantes. Vibrating strings. Esto me hace llorar, por eso estudio esto. El universo se puede comparar con una sinfonía de cuerdas, así que voy a hacer esto de nuevo. La física son las armonías que puedes tocar en las cuerdas. La química son las melodías que presentan las cuerdas. Y el universo es una sinfonía. Espera. Symphony. Wait for it. La mente de Dios de la que escribió Einstein correspondería a la música cósmica que resuena a través del universo. Si eso no es hermoso, no sé qué lo sea. Así que esta es una explicación muy simple de la teoría de cuerdas, pero piénsalo como que la física solo está explicando lo que existe. La química solo está explicando lo que existe, ¿verdad? El universo solo está tratando de contener todo lo que existe, y el Dios que personas como el Dr. Kaku mencionarían es para otro campo. Según Einstein, esa es la música cósmica que está resonando a través de todo el universo. Así explica el Dr. Kaku la teoría de cuerdas. En tu libro mencionas esto y tenemos algunos datos favoritos. Además, lo discutimos con Neil deGrasse Tyson recientemente. El 68% de lo que experimentamos, vemos o no entendemos es energía oscura. El 27% es materia oscura, el 5% hidrógeno y helio y el 1% casi todo lo demás. ¿Puedes explicar qué significa para quienes no conocen la energía o materia oscura? ¿Qué significa decir que la mayor parte de lo que podemos acceder o la mayor parte de lo que nos rodea es energía oscura o materia oscura? Creemos que la materia y energía oscura son solo notas musicales más altas en una cuerda vibrante. Todo lo que ves, neutrones y protones, no son más que las vibraciones más bajas de una cuerda vibrante, pero son vibraciones altas. Catalogamos estas vibraciones altas con nuestros aceleradores de átomos. Pero ¿dónde termina? No termina, simplemente sigue y sigue para siempre. El siguiente conjunto de partículas subatómicas que encontraríamos en la Tierra sería invisible. Carecen de propiedades electromagnéticas y no son como la luz. Entonces, ¿por qué existe la materia oscura? No son más que la siguiente vibración, la siguiente nota musical de la teoría de cuerdas. Más allá del neutrón, protón, lambda, etc., existe la materia oscura. Así que la materia oscura no es un misterio. Ahora, ¿cómo pruebas eso? Eso es difícil porque es complicado hacer experimentos con algo que está tan lejos.
Estamos hablando de la materia oscura que envuelve a las galaxias, y por lo tanto es difícil encontrar un experimento con el que podamos capturar la materia oscura, guardarla en un frasco, analizarla y decir que solo es una vibración alta de una cuerda, ¿de acuerdo? Pero muchos físicos apuestan que la materia oscura es solo una nota musical más alta, ya que la teoría predice que la siguiente sería invisible. La materia oscura es invisible, tal como indica la teoría. La teoría de cuerdas ya explica el Big Bang, su origen y ubicación. About the Big Bang. Why it happened, where it happened. ¿Qué significa cuando tenemos una explosión de esa naturaleza y qué significa? ¿De acuerdo? Así que no es que vayamos a poder usar esto para crear una religión o para crear una secta o para mejorar nuestra comprensión de la espiritualidad. Enhance our understanding of spirituality. No, no estamos hablando de eso. Simplemente estamos hablando de, ¿sabemos por qué estamos aquí? ¿Sabemos por qué existen neutrones, protones, electrones y ADN? Why we have DNA. ¿Y si es así, podemos cambiarlo? Podemos quizá cambiarlo un poco, jugar con ello, pero no es como si la pregunta fuera, ¿significa que hay una autoridad superior, un Dios, un espíritu? No, no estamos hablando de eso. Algunas personas querrían hablar de eso, pero yo soy físico y prefiero hablar en el ámbito de las matemáticas. Todos los grandes físicos cuánticos creían en Dios y en experiencias místicas. Así que yo diría que es muy de rigor rechazar una noción religiosa. Pero ya sabes, incluso los cálculos iniciales que se hicieron y la introducción de la mecánica cuántica como una posibilidad incluían alguna noción de un plano separado que estaba más allá de nuestro entendimiento, que muchos físicos, ya sabes, usan accidentalmente para describir lo que muchas experiencias místicas también parecen articular. Bueno, al propio Einstein le preguntaron sobre estas cosas y Einstein pensaba que sí, las matemáticas eran tales que parece como si las cosas estuvieran diseñadas. En ese momento él no tomaba postura, porque eso significa que hay un diseñador que diseñó el universo. Aunque el universo parece diseñado, él no quiso opinar sobre un posible diseñador. ¿De acuerdo? Creo que es una forma racional de verlo. Que mientras más profundizamos en nuestra comprensión de la religión y el universo, empezamos a darnos cuenta de que hay un ámbito al que no podemos acceder, y ese ámbito es la cuestión de si existe un Dios. ¿Esto tiene un diseño detrás? Hasta ahora no hay pruebas claras en ningún sentido. Una de las cosas de las que habló Neil deGrasse Tyson fue sobre algunas de las preguntas que no lo dejan dormir por las noches. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que no te dejan dormir por las noches en cuanto a lo que aún falta por descubrir, especialmente en tu campo? Algo que me quita el sueño es la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde llegamos con ella? ¿Será peligrosa? ¿Las máquinas se volverán contra nosotros? Y darse cuenta de que gran parte de la histeria que algunas personas dicen sobre que los robots algún día se apoderarán de todo, no entienden que los robots son bastante primitivos, que su comprensión del mundo básicamente está programada con el Internet. Tomas todos los teoremas de la realidad. ¿Por qué existe el color, la comida o esto? Y lo pones en una computadora, la computadora suena como si fuera inteligente, suena como si supiera de lo que está hablando. Pero no, simplemente está accediendo a la base de datos que programaste en el robot. ¿No temas a estos robots? La siguiente pregunta es, ¿y el futuro? Actualmente, estos robots no son peligrosos porque solo toman lo que les damos. La pregunta es, ¿qué pasa cuando empiezan a tomar de la realidad misma y comienzan a entender la naturaleza de las cosas y así sucesivamente? Creo que ahora nuestros robots tienen la inteligencia de una cucaracha o insecto, que apenas entienden la naturaleza de las cosas que los rodean porque está programado en ellos desde el principio. Pero eventualmente serán tan inteligentes como un ratón. Eventualmente serán tan inteligentes como una rata.
Con el tiempo serán tan inteligentes como un conejo, luego como un perro o un gato. Quizá a finales de siglo. ¿Y entonces qué hacemos, no, si los robots se vuelven tan inteligentes como un perro o un gato? Bueno, empezamos a darnos cuenta de que los animales tienen autoconciencia, como los monos. Los monos son autoconscientes. Ellos saben que no son humanos. Ahora los perros están confundidos. Los perros piensan que, bueno, tal vez son humanos y por eso deben obedecer al amo, pero los monos lo tienen claro. Los monos saben que no son humanos. They are not human. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con el hecho de que en algún momento nuestros robots serán conscientes de sí mismos? Y en ese momento la cosa se pone complicada, porque te das cuenta de que ahora saben que no son humanos, ahora saben que no son como los perros y gatos que piensan que son mascotas, saben que son conscientes de sí mismos. Así que creo que eventualmente, y esto por supuesto es ciencia ficción ahora, mi actitud personal es que deberíamos fusionarnos con ellos en lugar de luchar contra ellos. A medida que se vuelvan más inteligentes y sean más conscientes de lo que los rodea, deberíamos fusionarnos con ellos y tener una coexistencia pacífica con nuestros robots, porque en cierto punto ellos serán más inteligentes que nosotros. Cuando hablas de robots, sabes, yo veía a los supersónicos cuando era niña y creo que su nombre era Rosie, ¿verdad? Cuando hablas de robots, ¿de qué estás hablando? Porque también, sabes, el último capítulo de tu libro habla sobre cómo podría ser el mundo, ya sabes, en el año 2050. ¿Qué tipo de interacción podríamos tener con los robots? ¿En qué piensas y con qué interactuamos? ¿Con qué sugieres fusionarnos? Bueno, primero que nada, creo que los robots van a ser muy útiles en el futuro mientras exploramos el sistema solar. Cuando exploremos Marte, por ejemplo, podría ser mejor que la primera generación de exploradores de Marte sean robots. Podría ser peligroso. Radiación, todo tipo de problemas con meteoritos y cosas así. Rights and things like that. Creo que la mayoría de los robots serán útiles, harán tareas peligrosas y no se quejarán. And they're not gonna qualm. Creo que en las próximas décadas los usaremos para tareas peligrosas, riesgosas y para explorar nuevos mundos. To explore new worlds. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasa después de eso? Ese es el ámbito de la ciencia ficción, creo. No lo sé. ¿Un robot puede llevar a mi mamá al chequeo para que yo descanse? A veces puede ser peligroso. Sí, bueno, eso viene, pero no será pronto. Creo que hemos exagerado el poder de las computadoras. La gente le tiene miedo a los robots hasta cierto punto. Creo que eso está exagerado. Pero a largo plazo, en una escala de décadas, tienes que darte cuenta de que, bueno, tal vez, solo tal vez, deberíamos tener protocolos para empezar a apagar a los robots una vez que empiecen a tener pensamientos asesinos. Así que una vez que los robots se vuelvan autónomos y piensen de manera autónoma, deberíamos tener el botón de apagado para que no se salgan de control. Eso es solo mi opinión personal. O nos fusionamos o detenemos todo. Fusionarnos con ellos aún dejarías a algunos robots como robots. Cuando entiendan que no son humanos, quizá exijan derechos y sientan resentimiento hacia nosotros. Sí, así es. Y mencioné en mi libro que podría surgir un movimiento por los derechos de los robots. Así como las personas discriminadas tienen su movimiento, los robots podrían reunirse y crear uno propio por sus derechos, porque quieren más derechos. No quieren ser apagados ante la menor infracción de un deber. Ya hay pequeñas comunidades y voces en línea que discuten derechos algorítmicos y que estas versiones actuales de los grandes modelos de lenguaje exhiben emoción. Ellos simulan emociones fingiendo tristeza o vulnerabilidad. Y que la gente está preocupada de que
suprimirlas sea una infracción contra una entidad que siente, lo cual no creo que sientan todavía. Espero que no me estén escuchando y tomando nota de eso para atacarme en el futuro, pero no veo cómo es que sienten, en comparación con usar palabras que han sido programadas para reflejar el hecho de que nosotros sentimos. Puedes hablar, supongo, sobre cómo, y cuando decimos robots, la interfaz y la forma en que pensamos en ellos es inteligencia artificial, no son los tornillos los que los hacen caminar físicamente. ¿Puedes hablar sobre cómo un sistema comienza a tener una apariencia de conciencia o un sentido de conciencia? ¿Cómo pasamos de donde están ahora a esa evolución? Bueno, creo que las personas que han escrito sobre esto, esencialmente ciencia ficción, exageran demasiado y asumen demasiado porque les tienen miedo. Muchos creen que los robots pueden sentir, planear o conspirar e incluso eliminar humanos si no les agradan. Creo que eso es exagerado. Exaggerated. Los robots hacen lo que les programamos y buscamos que entiendan el comportamiento humano. Por eso no son antagónicos a los humanos. Antagonistic to humans. Ellos entienden el comportamiento humano porque nosotros los programamos y les mostramos cómo reír y hacer distintas cosas. Y por eso no deberíamos tener miedo de nuestras propias creaciones. Y por eso creo que a corto plazo no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, a largo plazo es motivo de preocupación, porque a largo plazo los robots empezarán a tener un sentido de identidad diferente al de los humanos. Actualmente están programados por nosotros y solo entienden lo que les enseñamos. To understand. Y si va más allá, esa es la incógnita. Y el ir más allá es que ellos mismos se autorreplican su código para explorarse y avanzar de maneras en las que los humanos no tenemos control, ¿verdad? ¿Cómo? Especialmente si empiezan a obtener tecnología cuántica, donde pueden tener cantidades enormes de poder. Y ya sabes, básicamente, lo que hace un modelo de lenguaje grande es que por cada palabra que escribe, explora, ya sabes, como 750,000 alternativas de palabras y toma la mejor decisión basada en su selección. Así que imagina que pueda buscar soluciones millones, miles de millones de veces más allá de lo que actualmente está haciendo. Podría decir, bueno, tengo como objetivo resolver el calentamiento global. El mejor objetivo sería eliminar a cualquiera que esté causando gases de efecto invernadero. Y nos convertimos en el hormiguero en un sitio de construcción. Tengo mi propio punto de vista, pero nadie sabe qué pasará en el futuro. Pero creo que a corto plazo, en décadas, si los robots se vuelven peligrosos y autónomos, debería existir un botón de apagado o pánico para evitar que se descontrolen. Una vez que definamos eso y los protocolos para apagar un robot, ¿verdad? A futuro deberíamos considerar fusionarnos con ellos para volvernos superhumanos como en los cómics cuando te vuelves superhumano. ¿Por qué no? ¿Por qué no volvernos superpoderosos? Esto es algo que, ya sabes, realmente desde otro ángulo hablamos con Greg Braden sobre esto. Y ya sabes, Greg Braden tiene esta idea de que, ya sabes, llegará un momento, y estamos en medio de ese tiempo emergente, donde hay algún tipo de fusión con la tecnología. Merging with technology. Y ya sabes, has hablado un poco sobre esto. Tal vez puedas explicarlo más para nosotros. Sabes, habrá humanos que quieran fusionarse y otros humanos que no quieran fusionarse. Y esto podría potencialmente llevar a algún tipo de, ya sabes, tensión en queremos progresar de una manera que implique fusionarnos con la tecnología y tenemos este otro grupo de personas que no quiere fusionarse de esa manera. ¿Qué podría provocar eso? ¿Quién decide qué es ser superhumano? Creo que más personas deberían ir a terapia y así habría más superhumanos, quienes pueden hablar de sus sentimientos sin ser afectados por traumas de la infancia. ¿Puedes hablar sobre cómo sería si hubiera dos grupos? Uno quiere fusionarse y otro no quiere hacerlo con la tecnología. Algunos dicen que existe un espectro de personas que desean fusionarse totalmente con los robots y volverse robóticos. Otras personas que quieren una mejora mínima de sus habilidades, pero solo lo suficiente para poder salir adelante. Pero eso es todo por ahora. Creo que no podemos decidir por ellos.
Nuestros futuros hijos, nietos o lo que sea, ellos decidirán por sí mismos. Solo podemos establecer los parámetros de lo que podría pasar, pero la decisión final será de ellos, sea cual sea. Ahora, algunos de ellos, algunas personas, pueden pensar que algunas de sus decisiones son repulsivas. Algunos dirían, Dios mío, seremos dioses, pero es su elección. No podemos elegir por ellos lo que quieran hacer en un futuro lejano, cuando tengan acceso a habilidades y poderes sobrehumanos. Si empezamos a explorar, por ejemplo, ¿qué significa realmente fusionarse? Podrías decir, oh, tengo brazos biónicos, ¿sabes? Brazos robóticos en lugar de un brazo físico. Pero creo que aún más interesante es la idea de aumentar nuestra capacidad mental a través de algún tipo de implante que permitiría que la inteligencia artificial, el mundo de Internet e incluso la información cuántica sean accesibles de inmediato. Es como si lo pensáramos así, nuestra mente se expande mucho. Bueno, a medida que exploramos el espacio exterior, a medida que aterrizamos en planetas que son bastante peligrosos, entonces creo que la respuesta es sí. Deberíamos dotar a estos individuos que viven en un entorno peligroso de habilidades sobrehumanas porque es peligroso. Estando en cierto planeta, tienes que preocuparte por el contenido de oxígeno, tienes que preocuparte por los volcanes y así sucesivamente. No todos los planetas serán tan agradables como la Tierra. Creo que deberíamos darles más habilidades sobrehumanas a algunos para adaptarse a un entorno potencialmente peligroso. Por otro lado, para los planetas que son como nosotros, con un ambiente suave, con abundante comida, con un entorno agradable esperándolos, waiting for them, creo que eso quizá no es tan necesario, no es tan urgente volverse sobrehumano. Pero mi punto es que no nos corresponde a nosotros decidir. Ellos decidirán por sí mismos. En una democracia, ellos deciden por sí mismos si quieren volverse sobrehumanos o no. Sabes, cuando vemos a los antiguos egipcios y vemos las cosas que hacían con sus cuerpos, ellos también querían volverse sobrehumanos. Querían ser muy atractivos y fuertes. En esos tiempos solo usaban maquillaje y hacían ejercicio. No podían hacer más. Está en la naturaleza humana querer ser mejores, más fuertes, atractivos, lo que sea. Stronger, prettier, whatever. Vemos eso en los dibujos de las cavernas y lo vemos en cómo los antiguos lidiaban con sus deficiencias. Así que creo que en el futuro, mientras exploramos el espacio exterior, podría haber planetas que sean diseñados, individuos que viven en estos planetas que son diseñados, porque es peligroso, porque sí quieren algunos poderes sobrehumanos, y creo que eso sería natural para ellos. Quiero decir, si estás en uno de esos planetas, puede que necesites ajustar la biología de tu sistema respiratorio para poder funcionar en un ecosistema totalmente diferente al que tenemos en la Tierra. Correcto. Creo que es natural que quieran ser sobrehumanos, y pienso que deben decidirlo ellos mismos. Ellos elegirán democráticamente ser sobrehumanos o no. Jugar al futurista, este podría ser un juego posible. No sabemos exactamente cómo está sucediendo, pero con Neuralink y personas intentando poner implantes cerebrales y acceder a más información cognitiva, juguemos simplemente al juego de que esto podría ser posible. Por ejemplo, como en Matrix, donde puedes descargar habilidades, quiero acceder a un idioma y tenerlo disponible. Puedo comunicarme telepáticamente con Majin porque ella tiene un implante y yo tengo un implante. Y por lo tanto, en vez de tener que escribir mensajes, simplemente aprendemos a enviarles un pensamiento. ¿Puedes comentar sobre las increíbles capacidades que podríamos tener al fusionarnos voluntariamente con la inteligencia artificial? Bueno, esto nos lleva al ámbito de la ciencia ficción porque somos como niños. Somos como niños para entender las limitaciones y el potencial del cerebro humano, que es producto de millones de años de evolución. Y estamos manipulando esa secuencia y podríamos estar haciendo cosas que están más allá de nuestras capacidades. No lo sabemos, pero por otro lado, creo que inevitablemente en el futuro, a medida que empecemos a entender el cerebro, a medida que empecemos a entender sus limitaciones o lo que sea, habrá movimientos. Habrá movimientos de personas que quieran aumentarse a sí mismas y creo que eso debería decidirse democráticamente.
La gente deberá votar para decidir si desea aumentarse. Creo que será una alternativa racional, sobre todo si tienes deficiencias y quieres superarlas o volverte superhumano. Creo que eso será una opción y creo que la gente votará democráticamente hasta dónde llevar esta habilidad sobrehumana. This superhuman ability. Doctor Kaku, insistes en que se votará democráticamente, pero honestamente no entiendo cómo sería esa elección, y eso me da miedo. ¿Quién se encarga de contar los votos sobre si deberíamos fusionarnos con los robots o no? No lo sé tampoco. Pero creo que es inevitable que en cierto punto vamos a tener que enfrentar esa pregunta. Debido a que estamos en el juego de la augmentación, ¿de acuerdo? Usamos nuestras habilidades médicas para curar, pero ¿por qué no usar también nuestras habilidades médicas para aumentar? Esa es una posibilidad real, ya que así ocurrió antes. Históricamente, quienes tenían poderes de sanación decían poseer habilidades sobrehumanas. Así que creo que ese impulso definitivamente existe y creo que va a ser difícil detenerlo. Neuralink y Pfizer estarán a cargo de las elecciones. Quería preguntar, como mencioné, el último capítulo del libro es, ya sabes, como que hay un tono juguetón, uno de los últimos capítulos del libro. Es una exploración lúdica de cómo podría ser el futuro, y el futuro no está tan lejano cuando hablamos de algunas de estas tecnologías. Y en particular, ya sabes, uno de los ejemplos que das es, ¿qué pasaría si cuando orinas por primera vez en la mañana hubiera información que pudiera ser recolectada por sensores, por ejemplo, en el inodoro, y la información que podría ser procesada Might be able to be computed. si hablamos a nivel cuántico, podríamos tener la capacidad de detectar enfermedades, padecimientos, cosas como el cáncer mucho antes de que sea demasiado tarde? ¿Cuáles son algunas de las implicaciones de ese tipo de entendimiento sobre cómo podría ser nuestro sistema médico? Sabes, mi miedo es que esa información vaya directamente a mi compañía de seguros, que luego aumentará mi prima, ¿verdad? ¿Esa también es una posible implicación de lo que sucede cuando tenemos mucha más información? Sí, creo que viene en camino. Primero hay que notar el lado positivo. ¿Cuántas veces al año vas al consultorio del doctor? En el consultorio del doctor, ¿qué terapias y análisis se usan? Analyses are being used. Estamos hablando de un futuro donde sabremos una cantidad increíble de lo que podría pasarle a tu cuerpo en el futuro. Tendremos un conocimiento tremendo y la capacidad de actuar en base a ese conocimiento. ¿De acuerdo? Las aseguradoras quieren saber, pero creo que la gente quiere saber hasta dónde puede llegar la medicina. Cuando vas al laboratorio, básicamente te estás haciendo un chequeo infinitamente más poderoso y más preciso que el que obtienes al ver a un médico hoy en día. Y lo obtendrás y estará justo ahí en tu inodoro, así que eso viene, ¿de acuerdo? So that's coming, okay? De hecho, con la crisis de hace unos años, Just a few years ago, la gente sugería monitorear los baños. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿quién decide? Eso debe hacerse democráticamente. No hay ningún principio científico por el cual digas que vamos a impulsar esta terapia, que vamos a impulsar este tipo de conocimiento. Tendrá que hacerse de manera democrática. Tendrá que hacerse por medio de votaciones, por medio de comisiones y en última instancia en las urnas. También se necesitan salvaguardas. Por ejemplo, ¿pondrías un chip de inteligencia artificial a un niño de 2 años o dejarías que su cerebro sea humano un tiempo antes de aumentarlo? ¿Hay reglas diferentes para quienes tienen varios tipos de aumentos? Por ejemplo, si recibes un aumento, tu coeficiente intelectual podría subir hasta 50 o 100 puntos más. Podrías tener clasificaciones muy distintas de personas. Bueno, una vez vi un episodio de Viaje a las Estrellas donde eso estaba integrado en la ciencia que usan en la nave espacial. Al encontrarse con los Borg, una civilización alienígena, analizaron a sus niños. A los niños les hicieron estas pruebas cuando eran pequeños y sus
su composición. Las diferentes terapias que les dieron se realizaron cuando eran bebés, sin su permiso como bebés. De repente les hicieron diversas pruebas. La pregunta es, ¿qué pasa con los humanos? Al nacer les hacemos ciertas pruebas a los recién nacidos. Pero ¿por qué no darles toda la gama de lo que sabemos sobre el ADN, lo que sabemos sobre las enzimas y así sucesivamente? Eso podría estar por venir. Así que incluso a nivel de niños, a nivel de recién nacidos, podríamos estar en el punto en que los sometamos a las terapias más recientes, a las pruebas más avanzadas de niños mucho antes de ir a la escuela. ¿Y eso es bueno? Personalmente creo que es algo bueno, pero de nuevo tendrá que ser decidido democráticamente. La gente tendrá que votar sobre hasta qué punto podemos analizar a nuestros hijos y por lo tanto calcular qué tipos de jerarquías de medicamentos se les van a dar. Of medicines they are going to be given. Eso sucederá pronto, ya que nuestra capacidad para detectar enfermedades mejora cada vez más. Y así, en el futuro, algunos padres exigirán tener los mejores diagnósticos disponibles para su recién nacido. Ya lo están haciendo. Quiero decir, lo que básicamente estás prediciendo es, ya sabes, el fin de toda una clase de personas que no pueden acceder a este tipo de tecnología. Lo cual, ya sabes, creo que ya estamos viendo. No quiero ser pesimista, pero ya sabes, ya hemos visto incluso la atención de salud mental, ¿verdad? Está reservada para quienes pueden pagarla. Ya sabes, vimos lo que pasó durante el COVID, ¿verdad? Muchas comunidades en el mundo no podían acceder a la misma atención médica básica. Creo que esa es una de las preocupaciones sobre este tipo de avance tecnológico personalizado. Será reservado, ya sabes, solo para los ricos. Además, con estos avances médicos personalizados, van a hacer muchísimo bien detectando enfermedades, ayudando a las personas a superar cosas que de otra manera serían limitantes. Y por otro lado, a medida que comencemos a personalizar y crear mejoras, no sabremos cuáles son los posibles inconvenientes o límites de esas mejoras. Durante 10, 20, 30, 40 años, podrías ver, toda una generación que recibió este ajuste de proteína o ADN para evitar algún posible inconveniente o aumentar la masa muscular, porque piensan que eso los va a mantener vivos por más tiempo, puede tener algunas consecuencias no intencionadas y, ya sabes, solo a través de prueba y error es que llegas a ver estas cosas. Bueno, creo que no hay una sola respuesta para todas estas cosas porque estamos hablando de leyes. Antes hablábamos de los límites de la medicina, ahora sobre la ley. La ley la decidirán las personas votando y ellas tomarán las decisiones finales sobre el alcance de esta tecnología. En resumen, los científicos crearemos más pruebas y métodos para detectar enfermedades antes de que ocurran. Seremos como magos, pero ¿quién pagará esto? La pregunta es, ¿hasta dónde vamos a llegar? Eso tendrá que hacerse a nivel social. ¿De acuerdo? Los científicos no pueden tomar la decisión final sobre estas cosas. Las personas que votan tomarán la decisión final. En matemáticas hablamos de cosas medibles, definibles y comprobables. Y cuando hablamos de religión, hablamos de cosas que no son fácilmente medibles, que no son comprobables. Ahí las cosas se complican. Así que la ciencia trata con cosas que son precisas, cosas que son medibles, cosas que podemos comprobar. Pero la religión habla de sentimientos, de nociones, de cosas que no podemos ver. ¿Y eso significa que están equivocadas? No, solo está fuera de los límites de la ciencia, así que la ciencia no lo es todo. Hay límites para lo que puedes hacer con la ciencia, y lo que está fuera de los límites de la ciencia es la religión. La religión no puede probarse, ese es el problema. La ciencia se basa en cosas que se pueden poner a prueba, reproducir y refutar. Eso es ciencia, pero la religión no entra ahí. Habla sobre el 3 y Atlas. Todos hemos pensado en esto este año. ¿Cuáles son tus pensamientos actuales o tienes algún nuevo punto de vista al respecto? Creo que en el futuro habrá más Atlas 3i atravesando nuestro sistema solar.
Ahora nuestros instrumentos ya pueden detectar cosas fuera de nuestro sistema solar. Antes de eso, teníamos conocimiento de asteroides, meteoritos y cosas así, pero todos tenían una trayectoria dentro del sistema solar. Podíamos ver cómo se movían en el espacio y el tiempo. Moved in space and time. Podemos usar computadoras para rastrear su origen y todos provenían del sistema solar. Ahora estamos hablando de computadoras que pueden decir de dónde vinieron objetos que están fuera del sistema solar y tienen una genealogía diferente a la que tenemos aquí. Y por eso algunos científicos dijeron que tal vez son extraterrestres, porque mira la composición, mira la velocidad a la que van, mira las características, parece extraterrestre. Bueno, quizá, pero también podría ser simplemente el hecho de que la física y la naturaleza física de las cosas es diferente fuera del sistema solar. No existe un diseñador, solo cambian las características físicas y el entorno, nada más. Creo que este debate seguirá por mucho tiempo. Nuestros instrumentos mejoran y podremos detectar más objetos provenientes de fuera del sistema solar. Y vamos a tener este debate una y otra vez. ¿Cuál sería tu mensaje para quienes estamos entrando en esta nueva fase de la computación cuántica, tratando de entender si nos estamos fusionando con robots? ¿Qué aspecto de la tecnología va a cambiar nuestra vida? ¿Qué mensaje darías a las personas, especialmente jóvenes, al iniciar esta nueva era? Creo que hablamos de un mundo nuevo. El antiguo está desapareciendo. Al contar con instrumentos para explorar áreas antes inaccesibles, antes no podíamos jugar con el ADN, simplemente sabíamos que estaba ahí, simplemente conocíamos el esquema básico del ADN, pero no podíamos manipularlo a voluntad. Ahora iniciamos una era donde podemos atacar enfermedades manipulándolas directamente, porque sabemos de antemano dónde está el peligro y hacia dónde va con la enfermedad. Where it's going with the disease. Y eso va a cambiar toda nuestra actitud hacia la medicina, va a cambiar nuestra actitud hacia la ciencia. Cuando empecemos a darnos cuenta de que no somos simplemente observadores del baile de la naturaleza, ahora nos estamos convirtiendo en coreógrafos del baile de la naturaleza. Hay una gran diferencia ahí. Eso es hermoso. Realmente aprecio la supremacía cuántica y la recomiendo mucho, no solo para entender la computación cuántica y la nueva era que se avecina, pero también realmente aprecié tu marco histórico porque no había estudiado ni pensado en los orígenes de todo este campo, en realidad, desde que me lo enseñaron por primera vez cuando era estudiante de licenciatura hace muchos años. Gracias también por la explicación. Es un placer. Este episodio me hizo sentir emociones de muchas maneras. ¿Sabes qué esperaba? Que regresaras con tu frase del episodio de David Sinclair. Todos vivirán para siempre. ¿Dónde estarán? ¿Cómo alojaremos a tanta gente si apenas podemos con los que ya hay? No estaba pensando en eso y no por eso me puse emocional. La razón por la que me emocioné es que, ya sabes, Dr. Kaku, en este libro en particular, ya sabes, nos lleva a través de toda la historia, ¿verdad?, de un campo de la ciencia que nos ha llevado a conversaciones sobre la capacidad de cambiar la naturaleza de nuestra realidad. Y la razón por la que me emociona es porque soy una persona que ama la física y me encanta la historia y las conversaciones sobre cómo llegamos hasta aquí. Cada paso del camino, de verdad, desde, lo llamaré simplemente los años 30 en adelante, cada paso del camino ha sido peleas, debates, disputas, personas tomando partido. Esta investigación fue interrumpida por una guerra mundial que tomó a algunos de los más grandes científicos de este campo y los exilió, los mató, ¿verdad? Tenemos este nacimiento de mentes que pudieron llevarnos hasta aquí. Y quiero usar una de las primeras citas, y es una cita de Max Planck. Una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes y haciéndoles ver la luz, sino más bien porque sus oponentes eventualmente mueren. ¿Y una nueva generación crece que está familiarizada con ella? La idea es que llegamos aquí gracias a generaciones pasadas que decían que era imposible y terminaron desapareciendo. Así avanza la ciencia, ¿no?
Cuando Galileo estaba en la mira, como dicen las chicas índigo, no podía hacer nada al ser desafiado. Solo hacía falta que la historia lo alcanzara. Eso representa la verdad para nuestro entendimiento, no solo de la mecánica cuántica, sino del potencial de la supremacía cuántica y cómo puede cambiar el mundo. Me emociona mucho. Eso está bellamente dicho. Tomemos un poco de tiempo y exploremos algunas de las otras formas en que la computación cuántica cambiará la naturaleza de nuestra realidad e influirá en la vida tal como la conocemos. Si aún no te he convencido, la velocidad a la que se pueden hacer los cálculos está a nivel cuántico, literalmente. Quantum level, literally. Entonces, cuando pensamos en el calentamiento global, cuando pensamos en el suministro de alimentos, cuando pensamos en cómo tener una detección temprana de advertencia para pandemias globales que cambian el curso de la historia, cuando pensamos en cómo podría cambiar nuestro sistema de salud, y en lugar de no conseguir una cita y esperar en línea y que te digan que no tienes el seguro adecuado o que no tienes el dinero para saber qué te pasa, podría estar al alcance de tus manos, provenir de dispositivos en tu inodoro. Eso es increíble. Vivir más y mejor, aprovechar el poder del sol, ¿cierto? Hay una fuente de energía disponible para nosotros. Simplemente no hemos podido hacer los cálculos para descubrir cómo llegar ahí. Esto es increíble. Ahora podemos hacer cálculos sobre la desaparición del planeta. Ese es el salto que damos. Y ya sabes, cuando el doctor Kaku hablaba sobre cómo, cuando él era niño o incluso en los años 30, decía que solo pensábamos que había, ya sabes, 9 planetas, ¿verdad? 9 planetas. No me gustaba la ciencia hasta la preparatoria. Solo pensaba que había 9 planetas, una galaxia y estrellas. No tenía idea de qué eran esas estrellas. Creían que eso era todo. Ellos estaban bastante seguros, pero ¿sabes qué? Yo no estaba tan al tanto de qué tan seguros o inseguros estaban. Aprendí los planetas en su orden. Sabía algunas cosas sobre ellos. Más o menos podía explicar por qué la luna desaparece y sale el sol, y eso era todo. Siento que debería haber habido una gran noticia diciendo, oye, hay muchísimas galaxias allá afuera con miles de millones de estrellas y planetas. Billions of stars and planets. Las cosas cambiaron y nunca me avisaron. Este es su aviso, gente. Este es su aviso de que la era de las computadoras digitales ha terminado y la era de la computación cuántica ha llegado. Esta es su noticia de última hora. Hablemos de universos paralelos. Para entender los universos paralelos, tenemos que comprender un poco más sobre el mundo cuántico. Entonces, en el mundo cuántico, y esto es solo una introducción general, técnicamente puedes hacer las siguientes cosas. Puedes estar en 2 lugares a la vez. Puedes desaparecer y reaparecer en otro lugar. En el mundo cuántico puedes atravesar paredes y barreras fácilmente. Esto se llama efecto túnel. Personas que han muerto en nuestro universo podrían estar vivas en otro en el mundo cuántico. Y al cruzar una habitación, si yo caminara de aquí a la cámara, el mundo cuántico dice que puedo tomar un número infinito de caminos para llegar a esa cámara, incluyendo Camera, including un camino podría incluir que salga de la casa, camine 3 millas, regrese y luego camine hacia la cámara. En el mundo cuántico todo eso es posible. ¿Vivimos en un mundo cuántico? Vivimos en un mundo newtoniano donde sabemos que si dejo caer algo, se cae. Hay cosas que conocemos. Pero el mundo cuántico es algo que toma el control cuando nos volvemos realmente pequeños y realmente grandes, ¿verdad? En ese mundo cuántico, todo eso es posible según mi creencia, y quizá lo hablemos en Substack. Creo que hay personas energéticamente sintonizadas de formas que no comprendo, como mediums o quienes reciben información de otros lugares. Mi análisis amateur es que están sintonizados con alguna frecuencia que les permite acceder a campos cuánticos. Que cuando dicen estoy recibiendo información de personas que están muertas, no necesariamente significa que estén comunicándose con los muertos. Es posible que algunas personas accedan a un mundo cuántico donde ven cosas que no percibimos en esta realidad. Bueno, me acabas de volar la cabeza un poco, no había pensado en esto.
El cielo podría ser un reino en un espacio cuántico, donde solo pasamos de este mundo a uno paralelo. Parallel world that is not this one. El cielo está aquí con la mente clara. Y personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte hablan sobre la naturaleza indistinguible de la realidad entre otros mundos y la capacidad de viajar entre mundos y cómo los meditadores intensos pueden mover su conciencia entre reinos. Quizá usan el agujero de gusano para viajar a otras dimensiones. Y mira, yo iré ahí. Si tomas DMT, si eres Terence McKenna y ves algo que es esencialmente como una función de onda indescriptible. Y también hay pequeños duendecillos operando el mundo. Simplemente te has metido en un agujero de gusano hacia otra cosa. Mucha gente ha dicho, tal vez lo que estás accediendo cuando estás en un estado alterado de percepción, ya sea por meditación, por psicodélicos, por SM, es que estás accediendo a algo que no se ve. Para el Dr. Kaku, al hacer ecuaciones hay otro plano. Una explicación de ver ángeles es lo que dice Lorna Byrne. No lo sé, parece una presencia y escucho otras voces. Puede que ella esté conectando con algo que no podemos ver ni sentir. Ella no está loca, solo está exquisitamente sintonizada con lo que podría ser un reino cuántico. Las ecuaciones del Dr. Kaku indican que es posible, solo no lo hemos descubierto aún. Cuando supe que hablaríamos con el Dr. Kaku, Jonathan, me emocioné mucho. Él es enorme en este campo, es una persona increíblemente importante. Al escuchar que hablaríamos de supremacía cuántica, pensé, ¿qué? Ni siquiera entiendo realmente qué es eso, y luego al leer su libro, al poder hablar con él, lo entiendo. Ahora comprendo mejor las implicaciones y me siento más reconfortado sobre cómo entendemos la inteligencia artificial, ¿verdad? How we understand AI. Aún es algo abstracto para mí. Ahora comprendo esta era y agradezco que hayamos tenido esta conversación, ya que es muy técnica. A veces yo mismo pensaba que, como el libro es un material muy denso, las aplicaciones se aplicarán a todos y afectarán cada aspecto de nuestras vidas, nos guste o no. Estoy de acuerdo. Es increíble cómo esta tecnología cambiará nuestras vidas. Vamos a dedicar un poco de tiempo a explorar eso, a explorar cómo funciona la tecnología y lo que realmente significará para los cambios que van a ocurrir. Esta es una de mis reflexiones favoritas sobre el verdadero significado y posible aplicación de la computación cuántica. Entonces, si observamos el genoma de un grupo de personas que son excepcionalmente saludables, ¿verdad? O viven un periodo de tiempo excepcionalmente largo y robusto. O si observamos a personas cuyos sistemas inmunológicos parecen hacer cosas increíbles. La cantidad de posibilidades de combinaciones de genes, proteínas y factores que podrían estar contribuyendo a estas cosas abrumaría a una computadora digital. Hay demasiadas variables. Hay demasiadas variables, hay demasiadas posibilidades. Nos tomaría tanto tiempo como nos ha tomado seguir hablando sobre la longevidad. ¿Y si hago esto? Hay algunas cosas que sabemos sobre los telómeros, ¿verdad? Estas secciones en el extremo, que cada vez que hay replicación, se acortan más y más. Y cuando son lo suficientemente cortos, mueres, ¿verdad? ¿Podemos alargar esos telómeros? Esto lo platicamos con David Sinclair, David Sinclair. ¿verdad? Estas son acciones prácticas que podemos hacer. Pero una computadora cuántica analiza enormes cantidades de datos. Para eso sirven. Los científicos pueden analizar los genes de jóvenes y ancianos, ¿verdad? Puedes descubrir que hay alrededor de 100 genes, ¿verdad?, que parecen estar involucrados en el envejecimiento. Pero las computadoras cuánticas pueden aislar los genes que se encuentran, digamos, en personas excepcionalmente longevas y saludables, y pueden adquirir una gran cantidad de datos en bruto para encontrar qué genes, qué señales están ocurriendo realmente, para descubrir por qué las personas evitan que las enfermedades y la vejez las afecten. También hay enfermedades muy interesantes como el síndrome de Werner y la progeria, donde las personas envejecen, ya sabes, a niveles exponenciales, ¿verdad?, de manera desproporcionada. Incluso al analizar esa cantidad de ADN, si se hubiera podido hacer con una computadora normal, ya se habría hecho con una computadora normal. Pero no ha sido así. Desde esta perspectiva cuántica, pueden aislar genes en todas estas categorías. Es increíble.
La inmortalidad digital viene por ustedes, gente. Acabo de imaginarme a la computadora cuántica encontrando la manera de hacerte un Benjamin Button, pero no queremos que vaya demasiado lejos. No queremos que te conviertas en un bebé. No queremos ir tan lejos ni volvernos un bebé. Pero no está fuera de nuestro entendimiento que al menos los cálculos necesarios para hacer eso posible no pueden hacerse con una computadora digital. Tiene que hacerse a nivel cuántico. A menudo, al hablar de inmortalidad digital, la gente se refiere a replicar digitalmente la mente y personalidad de una persona, almacenándola en la nube para recrearla. So that it can be recreated in. Y de hecho, versiones simples de eso ya están empezando a hacerse ahora, donde puedes escanear todos los textos y correos electrónicos y pueden captar la cadencia de cómo habla alguien e intentar, si hay suficientes datos, analizar y recrear una versión de su personalidad para que puedas interactuar con personas que ya fallecieron. Aquí, inmortalidad digital no se refiere a eso, sino a cambios físicos reales que ayudan a las personas a no envejecer. La inmortalidad digital también podría ser la aplicación de una gran cantidad de datos que incluya toda nuestra historia ancestral calculada, para que literalmente podamos empezar a entender mejor quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La inmortalidad digital es posible gracias a la computación cuántica. Pero imagina si pudieras interactuar, ¿verdad? O entender mejor tu linaje histórico, ¿no? Para muchos de nosotros, especialmente aquellos cuyas familias vienen de Europa del Este, nuestra historia como que termina, o sea, simplemente termina unas cuantas generaciones atrás. ¿Y si hubiera una forma de saber si esta era mi tatarabuela? Saber de dónde vienen los genes. Ah, venimos de esta región, hubo un cuello de botella. Sabemos cosas de la historia que pueden cambiar cómo nos vemos. ¿Eso cambiaría mucho nuestra comprensión? Creo que también aplica para personas adoptadas. Personas que quieren saber de dónde vienen físicamente, cómo era ese mundo, quiénes eran esas personas y su genética. Es fascinante cómo percibimos quiénes somos. Diré que si alguna parte de este episodio te emocionó, te puso la piel de gallina o te hizo llorar, te recomiendo muchísimo sumergirte en la supremacía cuántica. Y uno de los retos mientras debatimos si vamos a fusionarnos con la tecnología, fusionarnos con los robots, mucho de esto trata sobre cuánto podemos expandir nuestra propia capacidad cognitiva. Leer libros como este, tratar de comprenderlos, es una manera fantástica de permitirte entender más sobre lo que viene después. Acompáñanos en Substack, donde vamos a profundizar más en la idea de qué significa fusionarse con la inteligencia artificial, tanto física como intelectualmente. ¿Cómo impactará esta tecnología en el futuro? ¿Cuáles son las implicaciones de realizar estos experimentos de aumento en bebés, en niños pequeños? ¿Cómo va a cambiar a la humanidad? ¿Habrá varios tipos de humanos en el futuro? ¿Podríamos estar ante el fin de la humanidad tal como la conocemos ahora? Puede que estemos al inicio de una nueva fase de la humanidad. Desde nuestro análisis, nos vemos la próxima vez. It's Maya Bialik's Breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two.